Bueno, más adelante nosotros vamos a ver técnicas de resolución de ciertas ecuaciones, así que ya llegaremos oportunamente. Por lo pronto vamos a mencionar que algunas ecuaciones cumplen con que su conjunto solución es todo el conjunto universal en el cual se está resolviendo la ecuación. Por ejemplo, fíjense esta ecuación, en el caso en el que el conjunto universal es R. X más 1 igual a 1 más X. Esto ustedes dirán es una trivialidad. Sí, es una trivialidad, pero yo acá tengo una expresión algebraica en el miembro de la izquierda, otra en el miembro de la derecha, y ambas representan siempre el mismo número porque, bueno, está la ley conmutativa de la suma que nos lo garantiza. Pero esta ecuación, cuando yo reemplazo a X por cualquier valor real, se va a cumplir. O sea que el conjunto solución, como decíamos, es todo el conjunto universal, todos los reales en este caso. Y hemos usado el 1 como podríamos haber usado cualquier otro número. Entonces simbolizamos el hecho de que x más a es igual a más x. Si yo tengo esa ecuación, el conjunto de soluciones todos los reales, cualquiera sea el valor de a. Fíjense, acá uno podría interpretar ahí como dos variables. Bueno, en realidad no. En realidad x es, digamos, de acuerdo a nuestro desarrollo, x es lo que yo llamo acá la variable, y a es un número cualquiera que una vez que reemplace a por cualquier número me queda una ecuación que es cierta para cualquier x y por lo tanto su conjunto soluciones todos los reales. Unos ejemplos menos triviales, pero que también les van a sonar conocidos, es que en la ecuación x cuadrado menos 4 igual a x menos 2 por x más 2, cuando yo busco las soluciones, en realidad hay una propiedad que era la de diferencia de los cuadrados que dice que esto va a ser cierto para cualquier x, ¿no? Por ejemplo, piensen en x igual a 5, 5 al cuadrado 25 menos 4, 21. Cuando x es igual a 5, la expresión algebraica del primer miembro es 21. Y la del segundo miembro es 5 menos 2, 3 por 3 por 5 más 2, 7. 3 por 7, 21 y 21. Es decir, y eso que pasó con el 5 va a pasar con cualquier número. Simplemente si yo aplico la propiedad distributiva en el miembro de la derecha, llego al miembro de la izquierda. Así que esta es otra ecuación de esas que admiten como conjunto solución a todos los reales. Es decir, hay ecuaciones cuyo conjunto solución es todo el universo en el que se está resolviendo la ecuación. Esas ecuaciones tienen un nombre especial y se llaman identidades. O sea, ¿qué es una identidad? Es una ecuación, es decir, un primer miembro igual a un segundo miembro, y esa igualdad se cumple para cualquier elemento del conjunto universal. Y las identidades son útiles porque nos permiten ver dos expresiones como que representan, ya que si dos expresiones representan el mismo número, quiere decir que a veces uno puede reemplazar, le puede convenir a uno reemplazar una expresión por otra sin cambiar nada, sin cambiar la ecuación. Entonces, hay identidades útiles que aparte son famosas, este es un ejemplo. Vamos a recordar unas cuantas básicas nada más que capaz que nos hacen falta después. Una es la que proviene de la idea de sacar factor común. Cuando yo tengo una suma de dos términos en los cuales cada uno de ellos contiene un factor común, digamos x, lo puedo sacar factor común y me quedaría a más b por x. Si aplico la distributiva, llego a que a por x más b por x, y acá tengo justamente a por x más b por x. O sea, este segundo miembro es igual al primero. Si yo reemplazo a supongamos que A y B son dos numeritos que yo los elijo y los fijo y ya los inserto en esta expresión, me queda una ecuación en la variable x. Cuando reemplace a x por cualquier número real, voy a tener una igualdad. Se va a cumplir la igualdad, por lo tanto, esta es una identidad. Y se usa así. Cuando yo veo ax más bx, lo puedo reemplazar por x multiplicando la suma de a más b. O si veo x multiplicando la suma de a más b, lo puedo reemplazar por ax más bx. Otras identidades famosas son las diferencias de cuadrado. Este era un caso. En general, x cuadrado menos a cuadrado. Este es un caso en el que a vale 2. Porque acá tenía 2 al cuadrado. ¿sí? Así que a igual a 2 en este ejemplo. Pero vale para cualquier a. Así que
La diferencia de cuadrados me decía que la expresión x cuadrado menos a cuadrado, una vez que yo elijo a y reemplazo eso, depende de x. Bueno, el número que obtenga va a ser igual al número que obtenga de a hacer la diferencia de x menos a multiplicada por la suma x más a. Otra identidad famosa y útil es el cuadrado de un binomio. Si yo a la variable x le sumo un número a cualquiera y a esa suma la elevo al cuadrado, eso es lo mismo que x al cuadrado más 2, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y el cubo de un binomio también es algo bastante famoso. X más a al cubo igual a x al cubo, o sea, el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. Insisto, ¿qué quieren decir estas identidades? En las que aparece otra letra aparte de la x. Bueno, interpretamos que x es nuestra variable y a es un numerito que una vez que yo lo elijo y lo reemplazo, me queda una ecuación en x y esa ecuación tiene como conjunto solución a todos los reales. Bueno, ahora uno se pregunta, está bien, ¿cómo hacemos para encontrar las soluciones de una ecuación? En general, eso es un proceso, el aprendizaje de resolver ecuaciones. Generalmente uno intenta despejar la variable, pero ese despeje tiene que hacerse con cuidado cuando es posible. Así que uno, como regla general, dice, ¿cómo vamos a encontrar las soluciones de una ecuación? Bueno, cuando voy despejando, lo que voy haciendo justamente es modificar sucesivamente la ecuación, pero sin cambiar sus soluciones. O sea, yo no puedo hacer lo que se me ocurra en esa modificación de la ecuación. Yo tengo que hacerlo con reglas válidas, con reglas lícitas, que al aplicarlas no cambie la solución de la ecuación, porque si de una ecuación paso a otra ecuación que me dé otras soluciones, ¿de qué me sirve esta si yo quería resolver la primera? Entonces, ¿cómo encontramos las soluciones de una ecuación? Arrancamos en general de la ecuación y la vamos modificando. Esas modificaciones no tienen que alterar las soluciones de la ecuación hasta que lleguemos a un punto en el que resulta obvio cuáles son esas soluciones de la ecuación original. Y un importante punto es que las soluciones que yo encuentre deben estar en el conjunto universal, o sea, no solo en el conjunto universal, sino en el dominio de la ecuación. Deben estar en el dominio de la ecuación, es decir, tienen que ser números para los cuales sea posible el reemplazo por x, de la variable por esos números. Ya vamos a ver un ejemplito de cuando nos olvidamos de vigilar que lo que encontremos esté en el dominio de la ecuación. Pero antes de ver esos ejemplos, me gustaría que veamos qué reglas tenemos para modificar una ecuación sin alterar sus soluciones. Las reglas que vamos a ver están basadas en propiedades de los números reales que ya conocemos, sobre las que ya hemos hecho insistencia en las clases anteriores cuando veíamos procedimientos para operar sobre igualdades. Y de hecho una ecuación es una igualdad, así que las reglas que veíamos antes también nos sirven ahora. Entonces, ¿cuáles son básicamente las reglas para modificar ecuaciones? La primera regla es sumar o ya sea restar a los dos miembros de la ecuación una misma expresión algebraica. No cambia la solución. O sea, si yo tengo una ecuación y a ambos miembros de la ecuación le sumo o le resto una misma expresión, la solución de la ecuación, o llega a una nueva ecuación cuyas soluciones son las mismas que la de la ecuación antes de sumarle o restarle a ambos miembros. O sea, sumar a ambos miembros una ecuación, de una ecuación una misma expresión algebraica, no cambia las soluciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una ecuación, primer miembro M1, segundo miembro M2, M1 igual a M2, y elijo cualquier expresión algebraica, entonces puedo sumar esa expresión algebraica al primer miembro y si se la sumo también al segundo miembro, la igualdad se va a mantener. O sea, a una ecuación le puedo sumar a ambos miembros una misma expresión algebraica y la igualdad se mantiene. La ecuación se mantiene y se mantiene con las mismas soluciones que tenía esta ecuación. En este sentido decimos que esta ecuación
y esta ecuación son equivalentes. Y como decíamos, también restando miembro a miembro una misma expresión. La misma expresión se la resto a M1 y se la resto a M2 y obtengo otra ecuación con las mismas soluciones que esta. Ya vamos a ver cómo se aplica para el despeje justamente. Y una cosa parecida es cuando yo tengo una ecuación y la multiplico a ambos miembros por una misma expresión, pero recordarán ustedes la insistencia que hemos hecho en que cuando vaya a multiplicar en una desigualdad, o peor en una desigualdad, cuando vaya a multiplicar en una igualdad a ambos miembros por un mismo número, tengo que cuidar que el número no sea cero porque si no puedo alterar la igualdad. Bueno, en las ecuaciones pasa lo mismo. Cuando multiplico o divido a ambos miembros de una ecuación por una misma expresión algebraica, pero atención acá, que esa expresión algebraica sea distinta de cero, o sea que no sea un cero, porque ya sabemos que multiplicar por cero a ambos miembros de una expresión, digamos, sobre todo dividir por cero más vale, ni siquiera está permitido, pero bueno, multiplicar o dividir ambos miembros de una ecuación por la misma expresión algebraica que sea distinta de cero no cambia sus soluciones. O sea, si yo tengo que M1 es igual a M2, es decir, una ecuación, primer miembro igual a segundo miembro, y una expresión algebraica es distinta de cero, entonces puedo multiplicar a ambos miembros, M1 por E, M2 por E, y se va a mantener la igualdad. Y puedo dividir a ambos miembros por E, no hay problema si E es distinto de 0, M1 dividido de E y M2 dividido de E, y se va a mantener la igualdad. Y lo bueno es que estas dos ecuaciones, cuando E es distinto de 0, tienen las mismas soluciones que esta ecuación. Bien, hecho eso, digamos, esa especie de panorama general de cosas que en realidad ustedes ya en prácticos anteriores, incluso en las otras materias que están haciendo, ya se las han visto con la necesidad de resolver, se han topado con necesidad de resolver ecuaciones. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora en realidad lo único que hace es formalizar y organizar de alguna manera lo que hacemos cuando queremos resolver una ecuación. Pero la mejor manera de resolver ecuaciones es viendo cómo se resuelve cada tipo de ecuación que tenemos. El primer tipo que vamos a ver, que es el más fácil, el primer tipo de ecuaciones que vamos a ver son las ecuaciones lineales. ¿Qué son las ecuaciones lineales? Son aquellas que son de la forma, bueno, siempre en todo este estudio que hagamos, la variable va a representar x, mientras que a y b van a representar numeritos fijos, digamos, ¿sí? Entonces, las ecuaciones lineales son las de la forma un número fijo que multiplica a la variable x igual a otro número fijo, en donde a y b son, como les digo, números reales fijos. La variable de la expresión algebraica, en este caso la expresión de la izquierda, el primer miembro tiene x, el segundo no. Pero bueno, esa es una expresión lineal, un número que multiplica, una ecuación lineal, un número que multiplica a la variable igual a otro número. Esos números a y b se llaman los coeficientes o a veces también hasta los parámetros se les llama de la ecuación lineal. Y generalmente a b se lo llama el coeficiente independiente porque no está afectado de ninguna multiplicación por x, mientras que a, que está afectado por una multiplicación por x, se lo llama a veces el coeficiente lineal de la ecuación lineal. Por ejemplo, la ecuación 5 por x igual a 10, o sea, obviamente ese es un caso de una ecuación, acá tengo una expresión que depende de la variable x, acá tengo una expresión algebraica que no depende de la variable x, pero es una expresión algebraica y tengo la igualdad entre esas dos expresiones algebraicas. Primer miembro 5x, segundo miembro 10. Si intento hacer la analogía con la forma general para ver si esto es una ecuación lineal, sí, puedo decir, bueno, x, ¿quién multiplica x? El 5. ¿Y cuál es el número al que está igualado 5x? 10. Entonces a es igual a 5 y b es igual a 10. O sea, esta es una ecuación lineal en la que el coeficiente lineal vale 5 y el coeficiente independiente vale 10.
Ya vamos a ver dentro de un ratito cómo se resuelven. Por lo pronto me interesa que seamos capaces de dilucidar por qué esta es una expresión, una ecuación lineal. ¿Esta será una ecuación lineal? Uy, acá ya no aparecen numeritos tan redondos como en el primer caso. No importa. A y B, es decir, lo que multiplica X y lo que no lo multiplica, tienen que ser números reales. 3 séptimos es un número real y multiplica X, por lo tanto el A en este caso es 3 séptimos. El coeficiente lineal, que es el que multiplica la variable, es 3 séptimos. Y el coeficiente independiente, que es el que está del otro lado, es menos raíz cuadrada de 2, que es un número perfectamente real. O sea, esta también es una ecuación lineal en la que el parámetro A, el coeficiente A, el coeficiente lineal es 3 séptimos, y el coeficiente B, el independiente, es menos raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es el dominio de una ecuación lineal? Recuerden que dominio no es los x que satisfacen la igualdad, sino en general los x por los que yo puedo reemplazar y obtener un número para el primer miembro y un número para el segundo miembro. Entonces, no hay ningún problema en reemplazar a x por cualquier número. Entonces, el dominio son todos los reales. Una ecuación lineal tiene como dominio el conjunto de todos los números reales. No quiere decir que todos los reales sean solución de la ecuación. Ese es otro problema que ya vamos a ver dentro de unos contados instantes cómo resolver. De hecho, ahora, ¿cuál es el conjunto solución? Bueno, el conjunto solución de una ecuación de esta forma depende, y vamos a ver por qué, depende de quiénes son A y quiénes son B. Concretamente, primero depende del valor de A, fundamentalmente. Vamos a ver por qué. ¿Cuál es el conjunto solución de AX igual a B? Bueno, vamos a fijarnos en el valor del coeficiente A. Hay dos chances, o A es 0 o A es distinto de 0. Si A es distinto de 0, ya vemos un ejemplito. Fíjense que estamos en posibilidad de aplicar la segunda de las reglas de manipulación, de modificación de una ecuación. Como A es distinto de 0, la expresión algebraica A es distinta de 0, entonces podemos dividir a ambos miembros por A. Total, como no es 0, vamos bien. Entonces, de la ecuación A por X igual a B, por aplicación de la regla esa de que podemos dividir en particular ambos miembros por una misma cantidad no nula, como lo es A en este caso, lo voy a dividir al primer miembro, entonces me va a quedar A por X dividido A, igual a el segundo miembro que es B dividido A. Y por lo tanto, como A por X sobre A, puedo cancelar A, que no es 0, y me va a quedar X en el primer miembro, y en el segundo miembro me va a quedar B sobre A. Fíjense, esta es una ecuación también. X igual a B sobre A es una ecuación. ¿Cuál es su única solución? Es evidente que cuando reemplazo a X por B sobre A, tengo la igualdad B sobre A igual a B sobre A. Y cuando reemplazo por cualquier otro valor, no se cumple la igualdad. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación es B sobre A. ¿Cómo podemos verificar eso? Este es un paso que es aconsejable hacer siempre. Una vez que uno llega al conjunto solución, tenga una o muchas soluciones, porque vamos a ver ecuaciones que tienen muchas soluciones. En este caso hemos llegado a un conjunto de una sola solución. ¿Qué tiene que ocurrir para saber que esa verdaderamente es una solución de la ecuación? Reemplazarla en la ecuación original que tenemos, que es A por X igual a B. Y ver que se cumple la igualdad. Reemplazar la solución en cuenta de la variable, porque recuerden que en el conjunto solución están los valores de la variable, que metidos en la ecuación en cuenta de la variable, van a dar una igualdad. Entonces, verifico por sustitución, entonces A, que lo tenía acá, ahora por X. A X lo voy a reemplazar por la pretendida solución, B sobre A. Y eso igual a B. Eso no sabemos todavía, ya lo vamos a analizar, pero esto es lo que queda después de reemplazar al elemento B sobre A en cuenta de la variable X en la ecuación que estaba resolviendo.
Ahora la pregunta es, bueno, ¿me quedó una igualdad? Y sí, porque A por B sobre A, por operatoria de números reales, yo sé que es B. Y B es igual a B, o sea que efectivamente llego a una igualdad correcta, por lo tanto, esta solución es correcta. Esa es la verificación. Tomar la solución que encontré o las soluciones y reemplazarlas en la ecuación y ver que se cumple la igualdad. La definición de solución de una ecuación. Por ejemplo, si yo tengo que resolver la ecuación 2 tercios de x igual a 7. Bueno, si sigo el mecanismo que he tenido acá, la solución, o sea, divido a ambos miembros por 2 tercios, se me va a cancelar en el primer miembro 2 tercios con 2 tercios cuando divida, y en el segundo miembro va a quedar 7 sobre 2 tercios, que no es otra cosa que, por operatoria de cociente de fracciones reales, 21 medios. O sea, que el conjunto solución es el 21 medios. Directamente, este es un ejemplo en el que A vale 2 tercios, B vale 7 y lo que hemos analizado hace un rato es que el conjunto solución es B sobre A, 7 sobre 2 tercios. Por ahí uno se molesta un poco de tener que operar con tantos denominadores. Pero fíjense que yo podría haber saltado de acá, de esta expresión, de esta ecuación, a la expresión x igual a 21 medios simplemente por una regla de mnemotécnica, digamos, que usamos habitualmente en la resolución de una ecuación, que es el 3 estaba dividiendo, lo paso multiplicando, 3 por 7, 21. El 2 estaba multiplicando, lo paso dividiendo, 21 sobre 2. Me interesa que se acuerden que eso de pasar multiplicando, dividiendo o sumando o restando en otras ecuaciones, que vamos a ver, proviene de la aplicación de la manipulación que son en definitiva las leyes uniformes de la suma y del producto. Eso es lo que estamos haciendo cuando despejamos y decimos lo que está dividiendo a un miembro pasa multiplicando al otro miembro. Lo que está multiplicando a un miembro pasa dividiendo al otro miembro, mientras no sea cero, obviamente. Lo que está sumando a un miembro pasa restando al otro miembro. Todas esas son en realidad formas de acordarnos de las reglas de manipulación que son la ley uniforme y que son las que hemos enunciado hace un rato. A propósito, cuando querramos aplicar eso de que lo que está multiplicando pasa dividiendo y etcétera, acuérdense, cuando uno quiere pasar multiplicando una cosa que está dividiendo, tiene que pasar todo un factor del primer miembro o del segundo miembro hacia el otro miembro. ¿Sí? El 3 es todo un factor de esto, así que lo puedo pasar multiplicando. Es un factor del denominador, así que lo puedo pasar multiplicando. Bueno, esas son informalidades que vienen bien para no hacer tediosa la resolución de una ecuación, pero me interesa que no se vayan a confundir. ¿Cómo verificamos? De nuevo, reemplacemos la solución en la ecuación original que tenía. Entonces tenía un 2 tercios multiplicado por x. Bueno, ahí en cuenta de x voy a poner la solución que encontré, 21 medios. Y eso en la sustitución después me queda igual a 7. Ahora me pregunto, ¿realmente esta igualdad numérica se cumple? Acá tengo un número y un número. ¿Son iguales esos dos números? Bueno, cancelo el 2 con el 2. Cancelo el 21, saco la séptima, saco la tercera, me queda 7, la tercera de 3, 1. Entonces acá me ha quedado 7 en el primer miembro, ya tenía 7 en el segundo, se cumple 7 igual a 7, es correcto. ¿Sí? La sustitución debe hacerse por el valor encontrado en la ecuación original que tenía para resolver. ¿Qué ventaja tiene hacer esta sustitución? Que muchas veces uno mete la pata en el álgebra, en la aritmética, en el manejo numérico, en la resolución numérica. ¿Sí? A lo mejor alguien podría equivocarse y decir, acá tengo que multiplicar esto por esto, 14, y abajo poner el 3. Hubieran puesto 14 tercios. Cuando sustituyen acá se dan cuenta que han metido la pata. ¿Sí? La sustitución les permite garantizarse que
han hecho bien las cuentas.